Hola amigos, ¿cómo están? La Fundación SEUN se organizó para poder asistir a las personas en el desarrollo del conocimiento, es decir, es un grupo educativo, es un grupo formado por personas que voluntariamente acuden, atienden y entienden y están atentos a las necesidades de aquellas personas que tienen necesidad de aprender. Nosotros hoy nos damos cuenta a través del Facebook o a través de estos medios de Internet, de las faltas de ortografía, de las deficiencias que hay en el conocimiento, en el saberse expresar, saberse mostrar, saberse identificar a sí mismo como humano. Y en eso es en lo que nosotros abocamos nuestra orientación educativa, en el poder enseñar a las personas cómo ser mejores, cómo ser más humanos. Ahora, lo importante para comprender esto de qué es lo que significa ser humano, porque si os fijáis, esto de lo humano, la humanidad, las cosas humanas, se comentan mucho, se habla mucho de ello, pero son pocas las personas que en realidad saben o comprenden cuál es la diferencia entre las especies de los animales y el ser humano. Nosotros somos una especie de emparedado. Tenemos por un lado la naturaleza humana y por otro lado tenemos también una naturaleza animal. Es decir, nosotros formamos parte de lo que llamamos naturaleza, y debemos comprender esas normas naturales o esas normas que existen en la naturaleza para saber cómo ser naturalmente normal, de norma, normal y de natural, naturaleza. Es decir, debemos aprender a ser normales, no de acuerdo con las normas o costumbres o tradiciones de un país o de un grupo social, de un grupo étnico, de unas costumbres de una nación, de un estado, de un continente, sino aprender a ser normales en las normas naturales. Y de esa manera nos podemos transformar en hombres y mujeres humanos. Bueno, para comprender esto tenemos que ahondar y profundizar en cuáles son las normas de la naturaleza. ¿Y qué es eso que llamamos naturaleza? Bueno, naturaleza no es solamente aquellos árboles, plantas, ríos, montañas y peces que existen a nuestro alrededor. Eso es la biología. La biología se encarga de aquellos seres vivientes, de aquellos seres vivos. Pero la naturaleza es distinta. La naturaleza es la totalidad de las cosas. La naturaleza incluye el cosmos, que es un orden, el orden de los planetas, el orden de la Tierra, el orden de las especies, el orden del sistema ecológico. Incluye lo mental, la naturaleza espiritual, incluye lo físico, lo material. Es decir, la naturaleza incluye al mundo, al alma, a la vida, a la totalidad de las cosas. O cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando del todo unido, de ese todo simbiótico que incluye al hombre, a las especies naturales, a la Tierra, a los astros, a la astronomía, todo lo que observamos. Bueno, dentro de todo esto que observamos, dentro de esta totalidad del cosmos, de la naturaleza, de la vida, del espíritu, de todas estas cosas, existe algo en común. Y vamos a ver qué es, qué aspectos son aquellos constantes, es decir, que existen siempre, e inmanentes, es decir, que existen en todo. ¿Cuáles son las constantes e inmanentes que existen en la naturaleza? Ya describimos la naturaleza y decimos que la naturaleza es la totalidad de las cosas. La totalidad de las cosas no excluye a nada, es decir, la nada no existe. La nada es simplemente una deducción intelectual que yo utilizo para salirme del todo. Pero como existencia no hay. No hay nada que exista en la nada. Luego, dentro de la totalidad decimos que existen aspectos comunes, constantes, y esos aspectos comunes y constantes son los que vamos a tratar de descubrir aquí. En principio, lo que vemos que ocurre alrededor nuestro cuando observamos nuestras cosas fuera de nuestra mentalidad y dentro de nuestra mentalidad también, nos damos cuenta de que las cosas están conectadas. Luego existe una norma, existe una constante que conecta todas las cosas. Nosotros existimos en un momento y en un lugar, es decir, tiempo y espacio están conectados. Nosotros sabemos que tiempo es la distancia entre momentos, que espacio es la distancia entre dos puntos, que las pretensiones o ideas se transforman en imágenes cuando las consigo y en ese aspecto se conectan,
que estamos conectados con la tierra, que estamos conectados con la luz, que estamos conectados con el agua, estamos conectados con el aire, estamos conectados. Todas las cosas en la naturaleza se conectan. Luego la naturaleza humana debería también saberse conectar. Ese tema lo vamos a tocar detrás de la comprensión de estas 7 bases o estas 7 normas constantes que se dan en la naturaleza. Dejemos la primera ya definida. Conectividad. La primera de las normas de la naturaleza es la conectividad. Después, para que exista conectividad, lógicamente necesitas conectar a dos, uno conectado con el otro. Luego, la conectividad implica dualidad. ¿Cómo se observa la dualidad en la naturaleza? Bueno, nosotros somos simétricos, ¿habéis visto? Somos uno por aquí iguales. Vemos dualidad en cuanto a la reproducción. En la reproducción, el hombre y la mujer, el macho y la hembra, el estambre y el pistilo en las plantas, el catión y el anión en las moléculas, el positivo y negativo en los átomos. Es decir, está todo creado en base a una dualidad complementaria, no opuesta. Ser diferente no implica que seas opuesto. Blanco y negro pueden ser diferentes y no oponerse. La oposición es cuando yo no quiero al otro, cuando yo no deseo al otro, cuando lo otro está en contra mía y yo estoy en contra del otro, ahí se crean opuestos. Pero en la naturaleza no existen esos opuestos, existen simplemente complementos. Y en esa complementariedad de masculino y femenino, de positivo y negativo, no positivo y negativo en cuanto a bueno y malo, sino positivo en cuanto a valencia electrónica, en cuanto a catión y anión, en cuanto a estambre y pistilo, esa dualidad se complementa y permite la realización de un tercero, de un nosotros, de un descendiente que participa de ambos y que une a ambos también. Luego, por un lado está la conectividad como ley primaria y esa dualidad de complementos que se ligan en esa conectividad. Tenemos la segunda ley, la ley de los dual complementario, de los complementos duales. La primera es la ley de conectividad, la segunda es la ley de los complementos duales. La tercera es la ley del dominio sobre el centro. Estos dos complementos se unen en base a un centro común. ¿Cuál es el centro común que liga al hombre y la mujer? ¿Cuál es el centro común que liga al padre y al hijo? ¿Cuál es el centro común que liga al amigo con el amigo, al vecino con el vecino? El respeto, la confianza, el afecto, esos valores que ligan a uno con otro son el centro de la dinámica social. El centro de la operatividad es un beneficio. Es decir, yo te contrato a ti para que trabajes conmigo siempre y cuando tu trabajo me beneficie. Y tú te contratas conmigo siempre y cuando yo te pague y te beneficie. Es decir, el beneficio común es aquello que nos enlaza. A esos aspectos duales de los que hablábamos antes los enlaza el centro común del que participa uno y el otro. Luego en la naturaleza existe ese centro común. En la naturaleza las especies se unen para reproducirse. El centro común que liga a las especies o que mantiene las especies es la reproducción. Sin la reproducción las especies se irían, se terminarían. Luego es una constante que existe un centro común que las une. Es una constante que en el espacio existe también un centro y una periferia que gira alrededor de un centro. Así se componen los sistemas solares o las estrellas, los intergalácticos. Todo funciona en base a un movimiento que tiene un centro y una periferia. Y ese centro domina la periferia, domina el ritmo del giro o domina el ritmo también del desarrollo de las especies. Vale. Entonces tenemos 3 leyes, la ley de conectividad, la ley de la dualidad complementaria y la ley del dominio sobre el centro. Decimos que el centro que domina las cosas a nivel social, a nivel familiar, a nivel de amistad es el afecto, es la seguridad, es la confianza, el respeto, la responsabilidad, es decir, es el valor. El valor es el centro que une. Ahora hay otra cosa que sucede en la creación y es que las especies rechazan aquello que desordena. Nosotros tenemos esta especie de circunferencia alimentaria
en donde en las especies hay uno que es predado y el otro es predador, y de ese predador hay un predador que lo depreda, y de ese hay otro predador que lo depreda. Y así se establece la cadena, no me acuerdo el nombre que se le da, pero es la cadena alimenticia, la cadena de las especies. Eh, a lo que iba con esto es a que el depredador se encarga de eliminar aquello que no ordena. Generalmente es aquello que es débil, aquello que carece de valor. Y va a la manada y busca el más débil. Busca el que está dañado, el que no puede caminar, el que está cogido, el que está herido, el que está cansado, el que está al más débil, lo elimina. Luego, en la naturaleza se ve esa regulación de eliminar aquello que no ordena. El animal va a ir comiendo y aquello que sienta que es venenoso lo escupe, no lo come. Nosotros lo mismo. Nosotros aquello que nos parece ácido, picante, que nos parece en extremo difícil de ingerir, lo rechazamos. Nosotros rechazamos también aquellas cosas que vienen a agredirnos, la persona que nos miente, aquella persona que es irresponsable, aquella persona que es irrespetuosa, todas estas cosas que están ajenas o que son ajenas al valor, se tienden a rechazar, se tienden a... Y esa especie de entropía que existe en la naturaleza existe también en todos nosotros. Nosotros rechazamos aquello que nos afecta de algún modo, que nos agrede de algún modo, que nos desestabiliza de alguna manera. Luego, esa norma de la resistencia al desorden o de la entropía o de la oposición al desorden existe como norma. Es decir, tenemos la norma de la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro y el rechazo al desorden. Ahora, hay otra norma que se da constante en todas las especies naturales y es que todas crecen, todas siguen un proceso de desarrollo en un inicio, un medio, un término. Y en ese inicio, medio y término se van desarrollando. Es decir, nosotros tenemos un periodo ovular, un periodo fetal, un periodo embrional, un periodo fetal. Después nacemos y tenemos un periodo de infancia, un periodo de adolescencia, un periodo de adultez. Después tenemos el adulto mediano, el adulto mayor. Es decir, tenemos procesos de desarrollo. Y toda la creación opera en base a procesos de desarrollo. La planta parte siendo una semilla y esa semilla después raíces, tronco y hojas. Los animales lo mismo, son un embrión y de ese embrión surge el animal, es decir, todo necesita un proceso. O nosotros no podemos esperar que las cosas se hagan así, por casualidad, mágicas, perfectas al instante. Nadie es perfecto al instante. Todo necesita un proceso de desarrollo. La quinta ley, ahora estamos por la sexta. La sexta ley es que todo objeto creado, naturalmente creado, tiene una finalidad específica, es decir, el ADN en el gene del ser humano es para hacer humanos. El ADN en el gene del chimpancé, aunque sea un gene menor o distinto, el ADN del chimpancé va a tener una finalidad específica, crear el chimpancé. El ADN de la gallina va a producir gallinas. Es decir, todas las cosas en la naturaleza tienen una finalidad específica. No hay finalidades intermedias. Todavía no se ha visto un gallo con pico de oca o con pico de pato. No se ve, no ocurre. Ni un chancho con orejas de burro, tampoco se ve. No sé por qué, pero no se ven esos intermedios. A pesar de que la ciencia nos diga que a través de muchos miles de años han ocurrido estas cosas, la verdad es que no se ven. Y como no se ven, se deduce que la naturaleza opera en pro de una finalidad específica. Esta finalidad específica la vemos nosotros también. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros solamente hacemos aquello que necesitamos. Y como lo necesitamos, en la expectación a disfrutar del beneficio de lo que necesitamos, hacemos lo necesario para satisfacernos, ¿no? Nosotros cuando nos interesamos por el conocimiento de algo, estamos buscando la razón de ese algo. No estamos buscando una cosa distinta, buscamos la razón. Cuando buscamos el nombre, ¿cómo se llama esto? Preguntamos cómo se llama esto. Y hasta que no nos dan el nombre, no se elimina ese interés. Luego el interés se sacia, se satisface en la comprensión del nombre, en la comprensión de la verdad. La verdad convence. El resto, la falacia, la mentira, no convence.
Luego nosotros tenemos esa finalidad específica en nuestro comportamiento. Hacemos aquello que preferimos. Lo que preferimos lo hacemos, pero no podemos hacer aquello que no preferimos. Y este es un tema también para charlar en largas horas, porque hay gente que dice, no, yo muchas veces hago lo que no quiero. Y cuando lo haces, ¿por qué lo haces? Porque entre que si no lo hago, pues, es decir, te comes las lentejas porque si no te dejan en ayunas. Bueno, entonces te tienes que comer las lentejas, decides que te comes las lentejas, prefieres comerte las lentejas a quedarte en ayunas. Es decir, no querías comerte las lentejas, pero finalmente prefieres comerte las lentejas antes que quedarte en ayunas. Es decir, al final haces lo que prefieres. Siempre hacemos lo que preferimos. Entonces eso nos indica que en la naturaleza existe una finalidad determinada, una finalidad específica. Y en eso hay una ley que, filosóficamente hablando, existe desde hace tiempo y es esa ley del determinismo, que piensan o dicen que las cosas están determinadas ya de antemano. Es decir, hay cosas determinadas y hay cosas que no son determinadas. Por ejemplo, la determinación a alimentarme está hecha desde que nazco. En el momento que nazco, yo tengo que alimentarme, o bien de la teta, o bien del alimento, o bien de los nutrientes. La necesidad de hidratarme es predeterminada. Está predeterminada ya en mis genes. Necesito hidratarme. La necesidad de crecer está en los genes. Tengo que crecerme. A nivel instintivo existe una predeterminación de las cosas. A nivel instintivo. Igual que existe la predeterminación de que frente a una situación de riesgo voy a sentir ansiedad o angustia. Voy a sentir miedo. ¿Por qué? Porque existe el instinto de protección que para protegerme me inyecta esos dos tipos de tensión, o angustia o ansiedad. O salgo corriendo y me voy ansiando irme, o me angustio, me paro, se me paralizan los cuerpos, se me paraliza el cuerpo entero y me entrego a la situación. Angustia. Bueno, esa parte es predeterminada, pero hay una parte libre. Es decir, yo sí puedo sentir esa angustia y esa ansiedad, pero yo como ser humano tengo dominio sobre esas sensaciones, me puedo lanzar en bungee, a pesar de sentir esa tensión de que qué es lo que va a pasar, pero lo puedo controlar, lo puedo cambiar. Es decir, ya la predeterminación de las cosas tiene ciertos límites. Existen cosas predeterminadas y cosas no predeterminadas. Igual que el desarrollo mental del ser humano. Nosotros tenemos intelecto, está predeterminado que tenemos inteligencia todos los humanos. Ahora, el desarrollo de esa inteligencia la realiza aquel que observa, verifica, comprende y recibe conocimiento y añade conocimiento al conocimiento anterior y conoce más cosas si las añade a su conocimiento anterior, y siempre y cuando esas cosas que añade a su conocimiento sean razones constantes, es decir, que existan siempre, que sean verdades convincentes para todos, bueno, voy a tener una inteligencia sana. Pero si estoy metiendo dentro de mi memoria un montón de fábulas, de credos, de creencias nada más, de presuposiciones, de prejuicios, de nociones falsas, de imaginaciones fabulosas o fantásticas, bueno, voy a tener un desarrollo mental fantasioso, pero no voy a ser inteligente. Voy a vivir dentro de esa fantasía. Y no es que la fantasía le prive el desarrollo de la inteligencia, no. En la inteligencia necesitas también de ciertas dotes de fantasía, pero cuando tienes una fantasía extraordinaria, es decir, tú piensas que los muertos van a pasearse por la calle, si tienes ese convencimiento no vas a salir nunca por la calle a oscuras porque vas a tener el temor a que te ataquen los muertos, y eso es fantasía. Luego tenemos que tener cuidado con qué tipo de fantasía es la que nos ayuda a desarrollar nuestro intelecto y qué fantasía nos impide desarrollar nuestra inteligencia, ¿vale? Bueno, estamos hablando de la finalidad específica. Luego esa es una norma que se da también en la naturaleza y además la naturaleza cumple, responde a aquellas necesidades. Cuando existe una escasez de petróleo en el suelo, ¡bomba!, se baja y surge el terremoto. Cuando existe una presión por las capas tectónicas, una presión demasiado fuerte, ¡bop!, se rompe la tierra y se encajan las capas tectónicas. Cuando un volcán tiene necesidad de sacar los gases, explota, salta. Cuando una especie ha eliminado algún depredador, entra algún otro depredador a completar esa necesidad ecológica o biológica. Es decir, la naturaleza
responde al deber exigido en aquel lugar o en aquel momento, en aquel instante. La pandemia que estamos sufriendo hoy en día tiene sus razones de ser, quizá todavía no las comprendemos, pero analizándolo se va a entender cuál fue la razón de ser de esa pandemia y por qué sucedió como sucedió. Bueno, ya os he explicado las 7 normas características de la naturaleza, que son la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre un centro valórico o sobre el valor que las une, eh, el rechazo al desorden o la entropía, además de la finalidad específica del proceso de desarrollo en 3 etapas y del cumplimiento del deber exigido por las especies naturales, por llamarlo así. Bueno, esas 7 normas, imaginaos que el ser humano las comprenda y como es parte de la naturaleza, el ser humano para hacerse natural debería ser primero que todo conectivo. Imaginaos a un ser humano conectivo, conectivo siempre y con todo, porque en la naturaleza todas las cosas están conectadas, siempre. No pierden un momento, no hay ninguna cosa aislada de esa conectividad. Entonces hagamos al ser humano conectivo de todas las cosas, es decir, viene un compañero distinto, porque yo soy español y él es argentino, y os vamos a poner algo distinto, él es congolés, él es del Congo, y lógicamente somos diferentes, él me va a mirar como bicho raro y yo le voy a mirar como bicho raro, somos diferentes. Pero como los dos comprendemos que la naturaleza de las especies y la naturaleza humana incluida dentro de las especies deberían ser conectivas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joe? Pues estoy bien, Martín. Y como somos conectivos, yo encuentro diferencias en él. Él me va a decir que se cura con unas hierbas que existen en Congo y yo me curo con una aspirina. Somos distintos. Como la naturaleza me dice que somos conectivos, yo voy a tratar de explicarle las virtudes de este palito de sauce que da una cierta sustancia química que mezclada con el carbonato forma una pastilla y yo me la tomo, pero es el sauce el que me arregla el dolor de cabeza o la circulación sanguínea. Y a lo mejor él, en esa planta del Congo, me dice lo mismo. Y si no me dice lo mismo, da lo mismo. Yo, porque me muestre diferencias, no tengo por qué excluirlo, no tengo por qué reclamarlo, ni acusarlo, ni rechazarlo, simplemente porque comprendo que somos conectivos. Y si tenemos una diferencia, bueno, ahí tenemos también el uso de las virtudes de la templanza para esperar un momento y buscar un momento más adecuado y explicarle las cosas. Entonces, se eliminarían los problemas entre diferentes razas, se eliminarían los problemas entre diferencias sociales, se eliminarían los problemas entre diferencias económicas, se eliminarían los problemas entre diferencias nacionales, entre diferencias culturales, entre diferencias. Nosotros tenemos muchas diferencias y luchamos por mantener esas diferencias y somos egoístas y tercos en ello y mantenemos esa posición de defender esas diferencias por sobre todo. Y eso es contrario a lo que nos ofrece o a lo que nos muestra la naturaleza de la creación o la naturaleza humana. Eso en cuanto al aspecto conectivo. Tenemos el otro aspecto, el aspecto siguiente, que es el aspecto dual complementario. Si comprendemos que las cosas naturales son duales complementarias y nosotros encontramos cosas distintas, es decir, el hombre y la mujer son distintos, pero si comprendemos que somos duales complementarios, aceptaríamos esa diferencia, esa distinción como complementariedad. El padre y el hijo son distintos en la experiencia, uno tiene más experiencia, otro tiene menos experiencia, o uno tiene más experiencia en una cosa, otro tiene más experiencia en otra, pero son distintos porque han vivido vidas distintas, vidas paralelas, sí, pero con experiencias múltiples que son diversas y diferentes en uno y en otro. Si lo comprendemos como complementos, vamos a aceptar al otro y no lo vamos a rechazar. Simplemente vamos a esperar el tiempo necesario para que la cosa vuelva a su ritmo y podamos conectarnos. Pero el entender que somos duales complementarios nos ayuda a poder comprender cómo lidiar unos con otros. Después tenemos la ley del dominio sobre el centro. ¿Qué es lo que debería dominar
el establecimiento de esa dualidad entre jefe y empleado, entre profesor y alumno, entre padres e hijos, entre amigos y amigas, amigas y amigos. Si lo que une a esas dualidades fuese el valor de la confianza, es decir, del respeto y de la responsabilidad en principio, respeto y responsabilidad que crean confianza, la confianza que te asegura con el otro, que empiezas a convencerte lo mismo con el otro, ese convencimiento de las mismas cosas y esa confianza te lleva a sentir atracción, a sentir afecto, a sentir cariño, a sentir un atractivo en el otro y se conectan las dos personas en ese valor que te satisface, que te asegura que te beneficia o que os beneficia a los dos, porque el centro que domina las relaciones tiene que beneficiar a nosotros, no solamente al tú y al mí, al tú, al yo y al otro y al yo, sino a los dos, a nosotros. Bueno, eso es lo que hablamos de que estamos regidos, o la naturaleza está regida por un centro motor, centro motriz, que es la velocidad en el movimiento, la velocidad en el tiempo y el espacio y el tiempo. Después tenemos la norma de crecer, porque todo en la naturaleza crece. Decíamos que la semilla se siembra, salen las raíces, raíz, tallo y hojas al árbol, crece. Entonces nosotros deberíamos de saber que todo tiene un proceso de desarrollo sin sobreexigir. Esa sobreexigencia de por qué no hiciste ya lo que tenías que hacer cuando el ya resulta que necesita 2 horas, 3 horas, pero nosotros estamos sobreexigiendo que esa cosa se realice en un momento cuando necesita de un tiempo largo. Eso nos pasa cuando vemos a la persona que está trabajando y que queremos que trabaje más rápido. Bueno, si la persona tiene ese ritmo, tendrás que acostumbrarte al ritmo. Es decir, todas las cosas crecen y crecen sin sobreexigencias, sin angustias, sin sobresaltos, sin estar imponiéndole, invadiendo al otro para que lo haga en el tiempo que tú quieras, sino que hay que saberse ajustar a todos los procesos de desarrollo. Una casa necesita tiempo, su desarrollo, no puedes exigir la casa en un día, a pesar de que hay empresas que te la pueden construir muy rápido. Pero bueno, después tenemos la otra ley que es la de la finalidad específica. Nosotros tenemos que realizarlos específicamente naturales y humanos. Y para ser naturales necesitamos realizarnos en las normas naturales, que son normas de convencimiento, de comportamiento y de convivencia. Esas normas son claras, existen en todo. La norma de comportamiento nos exige que tenemos que atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del otro. Las normas de convencimiento nos exigen también que tenemos que buscar la razón justa, que es constante y que está siempre y convence siempre a todos. Y las normas de convivencia nos dicen que tenemos que atender al otro seduciéndolo con afecto, persuadiéndolo con el conocimiento certero y motivándole con el ejemplo, con lo ejemplar. Es decir, si yo motivo al otro con el ejemplo de cómo se hacen las cosas, el otro se une y lo realiza, se motiva. Ahora, si yo le impongo, le exijo, el otro se me va. Lo mismo con la certeza. Si yo persuado al otro y le hago comprender cómo se hacen las cosas mediante el conocimiento natural, normal, tranquilo, el otro lo va a entender. Ahora, si le explico de una forma verbalmente ofensiva o tildándole de estúpido porque no lo sabe o con arrogancia, el otro se va. Luego tenemos que saber seducir con afecto, con amabilidad, con respeto, persuadir con el conocimiento y motivar con lo ejemplar para que esa persona tenga una relación normal con nosotros y el otro también tiene que obrar en base a las mismas normas naturales de atender, entender y estar atento a mí, de seducirme, persuadirme y motivarme y de ¿cuál era la otra? Eran las normas de comportamiento, de atender, entender y estar atento a mí, las normas de convencimiento, persuadirme con la verdad, y las normas de convivencia, que son las de seducir con afecto, persuadir con la verdad y motivar con el ejemplo. Es decir, eso es lo que la naturaleza nos muestra. Y si nosotros fuésemos capaces de responder
a las máximas necesidades, a los deberes máximos de una forma voluntaria, sin opresión, sin que otros nos obligue, como lo hace la naturaleza. La naturaleza no necesita que alguien le diga, oye, explota el volcán que ya tiene suficientes gases. No, lo hace por sí sola. Nosotros como humanos deberíamos imitar la naturaleza y decir, bueno, está el suelo sucio, voy a limpiarlo. Cojo una bolsa de plástico y limpiar todas las bolsas y papeles y toda la porquería que ha hecho el vecino. Y cuando el vecino vea que tú lo haces, como le estás motivando con lo ejemplar, va a ir él, a lo mejor por la noche, cuando tú no lo veas, y va a limpiar sus cositas. Pero alguien tiene que mostrarle el ejemplo. Luego, el responder a los máximos deberes válidos para todos es algo que existe en la naturaleza, que se da en la naturaleza y que nosotros como seres naturales, como hombres que somos, deberíamos de hacer. Con esto termino la dualidad o la similitud entre las normas de la naturaleza y el hombre normal. El hombre normal sería ese tipo de hombre que se conecta con todos, que no tiene opuestos, que no tiene enemigos, sino que simplemente tiene diferencias por ser distinto. Tenemos a ese hombre que es dual, dual en su comprensión, acepta las dualidades de ser empleado del empresario, de ser el empresario al cuidado del empleado, de ser el profesor que cuida al aprendiz, de ser aprendiz que respeta al profesor, de ser hombre que respeta a la mujer, de ser mujer que respeta al hombre, de ser padre que respeta al hijo, de ser hijo que respeta al padre, es decir, de ser una persona coincidente con las normas naturales, que rechaza aquello que es anticonectivo, que rechaza aquello que divorcia, que rechaza aquello que separa, que rechaza aquello que elimina al otro, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a la venganza, al odio, al rencor, a tener que acusar, rechazar, reclamar. Eso es antinatural, eso es totalmente inhumano, totalmente inhumano. Yo no he visto nunca un gato, un perro, un caballo, un toro, algo que sea odioso, o que venga 3 semanas después porque le pegaste con la fusta, 3 semanas después va y te pega una coz. Te va a pegar una coz por alguna otra razón, pero no porque guarde rencor. El rencor, el rechazo, el acusar al otro. Bueno, si ves algo que el otro ha hecho mal, corrígelo, porque lo tienes que acusar. Corrígelo. Esto de la culpa y castigo es algo muy típico de nuestra cultura. Todo aquel que es culpable merece castigo. ¿Y por qué? ¿El castigo restaura el error del culpable? Que yo le dé ahí con el cinturón a mi hijo varias veces porque se equivocó al escribir vaca y puso vaca con B en lugar de poner vaca con V. Cuando yo le pego bien pegado, va a escribir vaca correctamente. No, porque tengo que enseñarle, tengo que mostrarle la diferencia entre la vaca del auto y la vaca lechera. Y ahí se va a dar cuenta de que una se escribe con B y la otra se escribe con B corta o con V. Bueno, a lo que voy con esto es a que necesitamos desarrollar nuestra humanidad en base a las normas naturales para hacernos colindantes o coincidentes o simbióticos con la naturaleza. Y nosotros como humanos tenemos 3 aspectos que tenemos que desarrollar. Nosotros nacemos todos con un cuerpo, y con un cuerpo físico y un cuerpo psíquico, por llamarlo de algún modo. Con un cuerpo interno y un cuerpo externo. El cuerpo externo no tiene ni más ni menos que buscar el alimento, buscar el hidratarse, el agua, buscar la luz y la temperatura adecuada y cobijarse. Con eso estamos al otro lado. Si a mí me dan cobijo, me dan agua, me dan comida, yo vivo. Siempre y cuando tenga una temperatura adecuada, un ambiente de aire fresco, que no esté contaminado, y agua limpia, que no esté también contaminada. De esa forma vivo. Pero eso no me garantiza la felicidad, ni me garantiza la seguridad, ni me garantiza la salud mental. Para disponer de salud mental, de seguridad y confianza, de bienestar y satisfacción, necesito desarrollar mis capacidades, mis virtudes y mis habilidades. ¿Cuáles son mis capacidades, mis virtudes y mis habilidades? Partamos de inversa, de atrás para adelante.
nuestras habilidades. Tenemos habilidades sensoriales, que son las que transmiten del ambiente exterior al intelecto interior la realidad de las cosas. Es decir, nosotros vemos, pero no todo lo que vemos lo comprendemos. Solamente comprendemos aquello que analizamos y determinamos y reconocemos por nombre. Es decir, yo veo muchos árboles cuando miro al bosque, pero en el bosque cuando vuelvo a la casa solamente reconozco, ese era un acer japónico, esa era una encina, ese era un pino, porque los reconozco, pero aquellos que no sé qué nombre tienen, no sé, no te puedo decir qué es lo que vi. Luego la vista, el oído oye sonidos, pero no puedo distinguir entre el sonido del quejido de una niña con el quejido del gato, porque son muy parecidos. Y si no reconozco el sonido del gato o el de la niña, no puedo distinguirlos. Entonces no te podría decir, mira, está sonando una niña o está sonando un gato. Luego el sonido escucha, pero no reconoce lo que escucha. El que reconoce lo que escucha es el intelecto, es la inteligencia. Y lo mismo con el olfato, con el gusto. El enólogo te dice, mira, este tiene un aroma de tal planta. Pero si tú no conoces la planta, no puedes distinguir el aroma. Simplemente dices, es vino. Luego, nuestro aparato sensorial, nuestros sentidos nos sirven como transformador para poder reconocer las cosas. Dicen que no hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado antes por nuestros sentidos. Pero los sentidos son habilidades que tenemos nosotros para poderlas desarrollar. Igual que el enólogo desarrolla el sentido del olfato o del gusto, el pintor desarrolla la percepción visual, el músico desarrolla la percepción auditiva, cada uno de ellos en base al ejercicio constante de escuchar mucho, de ver mucho, de oler mucho, de gustar mucho, desarrollan esas habilidades. Tenemos también la habilidad de comunicarnos, que también se desarrolla en base a la ortografía, en base a la dicción, en base al ejercicio de intercambiar conocimiento hablando. Después tenemos como habilidad suprema el dominio. Tenemos la capacidad de dominar el instinto, tenemos la capacidad de dominar la actitud, tenemos la capacidad de dominar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Esas cosas las podemos dominar con esa habilidad de dominio. Hay personas que desarrollan esa habilidad de dominio sobre sus emociones y hay personas que disfrutan de la incontinencia emocional, es decir, explotan o se apagan o se encienden o no hay control de esas sensaciones. Eso pasa también a nivel humano. Por eso tenemos que desarrollar nuestras habilidades. Y la forma de desarrollar las habilidades es simplemente con el ejercicio repetido. Sabemos que técnica es un hábito repetido y el oficio es el dominio de una técnica. Así que el hábito repetido es dominar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad nos va a hacer, o nuestra actitud nos va a hacer ser maduros, ser adultos en lo humano, siempre y cuando nos comportemos de forma humana. Eso en cuanto a las habilidades. Tenemos también virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes son servidores custodios, es decir, son esas cosas que operan para protegernos. Igual que el instinto opera para protegernos, la prudencia opera para protegernos también. La prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. ¿Y cómo reconozco la alternativa válida? Imaginando las consecuencias. Imaginando qué es lo que va a ocurrir si tomo esta decisión, estoy siendo prudente. Ahora, si no imagino qué es lo que va a ocurrir tomando esta decisión, soy imprudente. La prudencia se desarrolla en base a la comprensión de las consecuencias de lo que vas a hacer antes de tomar la decisión. Tenemos también la virtud de la firmeza, que es el servidor custodio del terminar las cosas, de la motivación, del compromiso, de cumplir ese compromiso, de ser capaz de terminar aquello que empiezas. Y tenemos la templanza, que es el servidor custodio de las diferencias. Y la templanza nos cuida para que cuando haya una diferencia no terminemos el proceso, sino que busquemos otro camino para llegar a nuestro destino. Es decir, la templanza no es dejar, yo me templo y ya, no voy a hacer lo que iba a hacer porque ya me templé, chao. Eso es indiferencia. La templanza es, ok, por este camino se puede, voy a buscar otra manera. En este momento no te puedo convencer, bueno, voy a buscar otro momento. Ahora no puedes comprender lo que te estoy diciendo. Bueno, tranquilo, que ya lo comprenderás. Voy a seguir de otra manera, con otros argumentos, de otra forma, hasta que lo comprendas. Bueno, ya hemos hablado de las habilidades, hemos hablado
de las virtudes, ahora vamos a hablar de las capacidades. Todo humano es sensible, es inteligente y es creativo. Eso lo tenemos por naturaleza. Todo humano saludable va a ser sensible. ¿Y qué es la sensibilidad? No es ni más ni menos que esa capacidad que tenemos de captar lo necesario. La sensibilidad o la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Y lo necesario surge mediante sensaciones. ¿Y qué es una sensación? La sensación no es ni más ni menos que un exceso o una carencia de lo normal. Tenemos la sensación de hambre cuando carece nuestro cuerpo de alimentos. Tenemos la sensación de angustia cuando carece de seguridad, de protección. Tenemos la sensación de bochorno cuando tenemos un exceso de calor. Las sensaciones son excesos o carencias de lo normal. Cuando estamos normal, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás normal? Bien. No dices más. Y tenemos también la capacidad intelectual, que es aquella capacidad sensible también que nos permite reconocer el juicio justo. El intelecto solamente recibe el juicio justo, aquello que lo convence. No puedes recibir conocimientos que no te convenzan, porque aquello que no convence, dudas y lo rechazas. Luego solamente tienes dentro de tu cabeza aquello que te ha convencido. ¿Y por qué te ha convencido? Por varias razones. O bien porque tu criterio tenía ese sentido común ligado con lo natural y dices, sí, eso es normal, es naturalmente normal. O bien tu sentido común, o en este caso sería tu sentido particular, el criterio particular que te has formado de que los muertos salen por ahí por la noche y como tú piensas que es cierto porque lo crees, ahí no es que te convenza, ahí lo crees y de crearlo tantas veces acabas convenciéndote de ello. Bueno, pues no vas a salir a la calle por la noche porque van a aparecerte estos muertos por el camino. Luego nosotros podemos convencer en base a criterios particulares o nos convencemos en base al sentido común. El sentido común es por todos compartido. El criterio particular es solamente mío. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta fantasía, con estas cosas raras que aceptamos como válidas, como que es normal, no sé, no quiero meterme en camisa 11 varas, pero muchos creemos que son normales cosas que no lo son y que son simplemente normales porque un grupo de gente lo hace. En España se dice que las corridas de toros es algo divertido, es normal, es belleza, es arte. Para el español, sentido común no, sentido particular, criterio particular. El sentido común de la mayoría de las personas dice, ¿cómo vas a matar al toro ahí con una espada? Es brutal. Y además con toda la gente aplaudiendo, poco menos que divirtiéndose de la muerte de este toro. Si lo quieres matar, mátalo porque lo tienes que comer, pero ojalá que no lo vea nada más que el carnicero, pero no todo el público ahí. Igual que antes que metían a los cristianos para que se lo comieran los leones y la gente los aplaudía. Pero ¿cómo puedes pensar que eso es común, que eso está bien, eso es normal? Eso no es normal. No es normal porque la primera de las normas de la creación nos dice que somos conectivos. Y lo que estaban haciendo ahí es desconectarse, era romper con esa ligazón humana, metiendo a los cristianos en la hoguera o en el circo romano. Ahí es odio lo que hay, no es conectividad. Bueno, entonces sabemos que nuestro intelecto se alimenta de aquellas razones que son constantes, que son siempre, que son verdades reconocidas por todos siempre, como el hecho de que la circunferencia sea 3 veces 14 la distancia de su diámetro, o que la suma de los cuadrados de los catetos te dé la hipotenusa. Es decir, esas cosas, claro que son de hace mucho tiempo, pero imaginaos, desde Pitágoras hasta hoy han pasado un montón de años y dentro de la convicción humana todos se convencen de que es cierto, porque funciona, se demuestra. ¿Cómo nos convencemos de que las cosas son verdad? De forma inductiva, de forma deductiva, de forma demostrativa. O bien con evidencias, o bien con deduciendo, se deduce que si esta persona estaba allí y el ADN es suyo y el accidente bueno, se deduce que él es el culpable. Y induciendo también, induciendo, deduciendo y demostrando, se logra uno convencer de la razón justa. Y por último, decimos que el ser humano tiene la capacidad sensible, la capacidad intelectual
y tiene la capacidad también de crear cosas, y las crea mediante su libertad, mediante su voluntad. ¿Y qué es la libertad? ¿Y qué es eso que motiva la voluntad? ¿Cómo se motiva la voluntad? La voluntad se motiva en base a la expectación a disfrutar de un beneficio. Si yo espero disfrutar de un beneficio, porque me dicen que me ha tocado la lotería en el centro de Santiago, pero Santiago está cerrado por la pandemia, pero me han dicho que me tocó la lotería y son grandes millones, yo agarro el auto y voy para allá, me determino a ir. ¿Por qué? Porque la expectación a disfrutar de esos millones supera la multa que me pueda poner el carabinero. Entonces, la expectación a disfrutar de un beneficio te motiva a actuar. Por eso que en los jardines infantiles normalmente las educadoras premian a los niños. Ese premiar, uy, motiva al niño a realizar el trabajo. La nota que te ponen en la escuela motiva al estudiante a estudiar ese tema porque quiere mejor nota y la mejor nota le satisface. Entonces la expectación a disfrutar de un beneficio motiva la voluntad de actuar. Bueno, eso es lo que os estoy contando, es lo que nos diferencia a nosotros quizá de otro tipo de organizaciones. Nosotros estamos orientando en aquello que produce un ser coincidente o simbiótico con la naturaleza humana o con la naturaleza de la creación, porque observamos la naturaleza primero y adquirimos de esa observación el comportamiento que nos brinda la naturaleza. Eso no es un convencimiento ideológico, religioso, filosófico, político, eh, no tiene nada que ver con nadie, tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede salir al cerro, sentarse ahí una semana y darse cuenta de cómo opera la naturaleza. Y te vas a dar cuenta de que existe la conectividad, la dualidad complementaria. Lo vas a encontrar de otras maneras. Vas a encontrar que esa dualidad es de una parte de la planta oscura debajo de la tierra, otra parte de la planta con luz del sol. Bueno, ahí tienes una dualidad. Vas a encontrar la dualidad de las hojas, la dualidad de las cortezas, la dualidad de norte y sur. Yo qué sé, vas a encontrar los mismos aspectos que te estoy explicando en esta charla, los vas a encontrar ahí también. Y nosotros motivamos o tratamos de motivar a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, a todas las personas que tengan un interés en reconocerse humanamente distinto del artificio social que estamos compartiendo todos, porque estamos viviendo un artificio social. Si os dais cuenta, fijaos en el caso de las casas, por ejemplo. Se dice que a 2 metros bajo tierra la temperatura es entre 14 y 18 grados. Es decir, podemos vivir ahí en el verano y en el invierno y estaríamos templados. No necesitaríamos ni calefacción ni aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la temperatura es estable. Debajo de la tierra existe ese calorcito. Pero no hacemos casas debajo de la tierra. Estamos viviendo encima de la tierra, estamos llenando de hormigón las calles, los campos, las zonas de cultivo. Antes había una zona de cultivo aquí, ahora existe una urbanización. En la urbanización está todo seco. La gente, como no quiere pagar la cuenta del agua porque es cara y porque es un sacrificio, bueno, te pone cactus. Pero antes había aquí trigo y cebada y ahora resulta que están poniendo cactus y los cactus están desordenando ecológicamente el sistema porque antes se producía oxígeno y llovía más y ahora los cactus, bueno, no necesitan tanta agua, está seco y no llueve y la gente se queja de que no llueve porque hemos desordenado el ambiente ecológico. ¿Por qué? Por no razonar, por no pensar. ¿eh? Y si viésemos en la naturaleza los animales, cuando buscan frescor, hacen un hoyo en la tierra. Y no es que vivamos en cuevas, pero el Sacromonte está lleno de cuevas y son bien bonitas. Estoy hablando de Granada, España. Bueno, a lo que voy con esto es a que nosotros tratamos de hacer al hombre lo más completo en esa conectividad con los aspectos naturales. Si os interesa profundizar más en el estudio de estos aspectos que no son tan complicados, esto no es un postulado filosófico tremendo, ni es un postulado político, ni es un postulado ideológico, sino que es simplemente una manera de observar la vida de una forma distinta, tratando de conectarse con la naturaleza para ser más natural y más normal. ¿Por qué? Porque reconocemos las normas de la naturaleza. Como os digo, si os interesa, podéis ponerme un mensaje, conectarse con nosotros y en la organización hacemos
estos talleres de fin de semana. Podéis asistir, es una organización sin fines de lucro, así es que cualquier aporte que podáis hacer a la fundación también es de agradecerse. Y si queréis cooperar con dar vosotros algún instructivo que tengáis que sea coincidente con lo natural, que sirva al hombre para ser cada vez más humano, lo compartimos juntos. Muchas gracias y hasta, ojalá nos podamos volver a ver pronto.